Hola chicas, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? ¿Sí me escuchan bien? Hola maestra, sí, buenas tardes. Buenas tardes, gracias chicas. Bueno, este, ¿a quién le toca exponer el día de hoy? Bueno, ¿quiénes les tocaban? Ya son A las últimas mí, exposiciones, ¿verdad? ¿quiere que inicie? Ah, ok, sí, Gaby, por favor. ¿Cómo están? Harumi, Gaby, Nelly, ¿todo bien? Todo bien, gracias. Qué bueno, chicas, qué bueno que están bien. No sé si se ve allá, maestra. A ver, sí, ya se ve. Ya nada más, si lo puedes proyectar en... Ándale, ya. Nada más darnos unos minutos en lo que se conectan tus demás compañeros, por favor, Gaby. 2 minutitos más y ya empezamos, por favor. Sí, nada más, maestra, como comentario. Estoy trabajando por Ajá, si se llegan a escuchar como más personas. Es por eso, ¿eh? muchas voces. Sí, no te Ajá. preocupes, Gaby. Nada más 2 minutos más y ya comenzamos, igual para no interrumpir tu... Si puedes empezar, Gaby, por favor, para que no, nos tardemos mucho en interrumpirte de tus actividades. Adelante. Sí, maestra, con gusto. Eh, ¿Me escucho bien? Sí, sí te escuchas bien. Gracias, Gaby. Bueno, yo les voy a hablar del tema sobre crisis convulsivas. Este, pues principalmente les voy a decir lo que es una crisis convulsiva, una convulsión. Es un fenómeno electroclínico que ocurre cuando un grupo de neuronas descarga impulsos eléctricos de una forma excesiva y sincronizada. Esta descarga hace que se altere temporalmente la función cerebral normal.
En el cerebro, pues sí, se basa en muchas neuronas. Para que ocurra, tiene que haber un desequilibrio entre dos neurotransmisores que se llaman GABA y glutamato. Estos hacen como un equilibrio entre la estimulación y la inhibición. Cuando uno de estos dos se altera, ya sea que el glutamato se aumente y el GABA descienda, hace que mande estos impulsos que había mencionado antes. ¿Hasta aquí alguna pregunta? O sí, no sé si me di a entender. Bueno, como mencioné, la fisiología Muy neuronal bien, Gaby. normal. Ok. En condiciones normales el glutamato estimula la actividad neuronal, mientras que la GABA equilibrio, cuando este equilibrio se rompe, aparece la hiperexcitabilidad que desencadena una crisis convulsiva. El mecanismo fisiopatológico, como ya les había comentado, es la disminución de la neurotransmisor GABA, que es el inhibidor, y aumenta la que estimula, que es el glutamato. Con que entendamos bien que mientras hay un equilibrio de GABA y glutamato, que son la estimulante y la inhibidora, no se va a presentar una convulsión. Cuando se rompe el equilibrio de estas dos, es cuando se presenta. Y hay una alteración entre los canales iónicos y la despolarización sostenida. Les quise poner esta tablita para clasificar. Hay dos tipos de convulsiones, las focales y las generalizadas. La diferencia más fácil de, de tener a estas dos es que si inician en un solo lado del cerebro, o sea, en un hemisferio, es focal y cuando ya se usan los dos, es generalizada. Y aquí les quise poner una tablita como comparativa sobre el origen anatómico, si pierden la conciencia, las manifestaciones motoras, el aura, la progresión y pues un ejemplo. No sé si tengan dudas con este cuadrito, Ok, ¿no? entonces aquí únicamente es un cuadro comparativo, Gaby, donde está Ajá, explicándonos la diferencia, ¿no? De lo que ocurre en una crisis focal y en en un una focal generalizada, y una generalizada. Ajá. ¿sí? Entonces, aquí hay que tener en cuenta que en las crisis convulsivas focales, el paciente va a empezar con qué manifestaciones. Aquí lo vemos Es y nos está diciéndonos el cuadro que principalmente las alteraciones son a nivel de una extremidad o del hemicuerpo. ¿Qué quiere decir? Que la descarga no me va a afectar miembros superiores ambos ni miembros inferiores ambos, únicamente la mitad del cuerpo, ¿ok? Y en el caso de lo que son la generalizada no. En esa van a ser los movimientos bilaterales, o sea, de ambos lados. Pueden ser a lo mejor piernas y brazos, ¿no? Y son simétricas. ¿Qué quiere decir esto? Que los movimientos que va a tener el paciente van a ser iguales en la parte superior y en la parte inferior del cuerpo. ¿Es correcto, Gaby? Sí, maestra, es correcto. A eso iba. Ok. Ah, ok. Bueno, continúa. Sí, adelante. Gracias. Bueno, este, ay, como ya les mencionaba, la diferencia principal se radica en el lugar de inicio de las descargas. Si es en un solo lado o una zona específica, es focal. Si es en ambos hemisferios, es generalizada. Le puse esta imagen como para que se dieran, sí, pues como una idea. Cuando afecta a los dos hemisferios y también depende, perdón, del óvulo donde se realice la descarga, porque dependiendo del óvulo, van a ser pues sí, como las manifestaciones clínicas que va a presentar el paciente.
Entonces quedamos que se clasifican en dos, focales y generalizadas, y ya hay tipos de convulsiones que vienen siendo tónica, clónica, tónico-clónico, de ausencia, mioclónica y atónicas. Aquí también igual les puse un cuadrito comparativo donde se puede persuadir en qué consiste cada una, si pierde la conciencia o no y la duración. Como nos damos cuenta, no, ay, se me fue la palabra. Pero el máximo que puede durar una convulsión puede ser desde milisegundos a minutos, pero no puede exceder a 5 minutos, porque ahí yo estuve leyendo que ese ya se considera como un estatus epiléptico, cuando es menor de 5 y son recurrentes. Entonces, eh, yo creo que todos ya sabemos cómo clasificar los tipos de convulsiones. Como la tónica es cuando el cuerpo está totalmente rígido. La clónica son las sacudidas rítmicas. El tónico clónico, ese yo siento que es el que más la mayoría de la gente identificamos porque ese cuenta con dos fases, que inicia con la fase tónica, que es cuando el cuerpo se pone rígido, y continúa la segunda fase, que es la clónica, que es cuando el cuerpo ya rígido comienza con sacudidas. Las crisis de ausencia, pues no hay movimientos, es una breve desconexión y puede durar entre 5 a 20 segundos, pero son muy características porque, no sé, de estar haciendo, no sé, una persona algo, es como cuando decimos que se fue, que se queda viendo con la mirada, o sea, la mirada perdida y tiende a hacer como movimientos en las extremidades, superiores, pero no es como clónico. Y las mioclónicas mm, se caracterizan más en las focales que comienzan ya sea con una extremidad y puede expandirse a la generalizada, que ya involucran las cuatro extremidades o en hemipartes. Y las atónicas, pues como todos sabemos, A es sin y tónicas es rigidez, entonces quiere decir que es una pérdida súbita del tono muscular y hace que la persona se caiga, pues. ¿Hasta aquí alguna duda? Vamos bien. Gaby, ¿Algún nada comentario más, que a quiera ver, agregar, la maestra? diapositiva, sí, la diapositiva anterior, donde estaba La del otro, ajá, ahí, ay, ¿esa? una pregunta, esa, ahí está bien, una pregunta aquí, Gaby. Bien. Si la descarga eléctrica es del lado derecho, ¿las manifestaciones van a ser del mismo lado o van a ser del lado izquierdo del paciente? ¿O alguien más que me quiera? Yo, corríjame si estoy corríjame si estoy en lo incorrecto, pero siempre se manifiestan del lado contrario. Ok, ¿alguien más? Cipriano, Nelly, Harumi. Es en el lado contrario, es por el cruce Ok, de las fibras en el cuerpo, en el tronco tallo, en el cuerpo, el cruce de las fibras neuronales que se llevan a cabo a nivel del bulbo. ok, perfecto, exactamente. Muy bien. Y eso hay que recordarlo siempre, ¿no? Ahorita, que pusiste esta imagen, Gaby, hay que recordar esta parte. Si la crisis, bueno, perdón, si la descarga eléctrica va a ser focal del lado derecho, el paciente va a empezar con las sacudidas y los movimientos del lado izquierdo, ¿ok? Y viceversa. En el caso de la generalizada, pues ya no hay más que comentar. La siguiente, Gaby, por favor. La Ah, ¿que le siguiente. continúo o usted va a No, hablar? tantito ahí, voy a comentar algo. Sí, gracias. Ok, ahí hay que recordar y hay que tener mucho en cuenta, chicos, que el tipo de convulsión que vaya a presentar el paciente, ya sea tónica, clónica, tónico-clónica, de ausencia, mioclónica o atónica, va a depender de qué. Depende del área del cerebro que va a estar afectada por la descarga eléctrica excesiva que está teniendo el paciente. Entonces, ¿de qué va a depender el tipo de convulsión que sea? Depende del lugar
donde se esté presentando la descarga. Es aquí el por qué el nombre y el por qué las manifestaciones que va a tener mi paciente. Y algo hay que dejar muy en claro, la diferencia entre una crisis convulsiva y una crisis epiléptica va a ser principalmente el tiempo de duración. Crisis convulsiva puede ser de segundos o puede ser máximo 5. Excediendo de 5 minutos, ¿qué va a pasar? Que vamos a decir que es una crisis epiléptica, ¿ok? Ahora sí, continúa, Gaby, gracias. Ok. Ah, ah, este, yo encontré que una crisis o una convulsión consta de 5 etapas, que cabe resaltar o es importante mencionar que no todos los tipos de convulsiones van a presentar las cinco etapas. Pues inicia con pródromo, aura, tónica, clónica y postictal. Mm, en esta imagen se ve pues más o menos lo que va presentando, como en el pródromo, son los cambios conductuales previos. Igual aquí también les puse otro cuadro comparativo donde menciona la duración aproximada, las manifestaciones clínicas, fisiopatología, si pierde o no pierde la conciencia y los rasgos principales. Entonces dijimos que el pródromo es una etapa que puede durar horas y días antes de presentarse y son los conductales previos a pre. Y consta de irritabilidad, cefalea, ansiedad, cambios conductuales y fisiopatológicamente es un aumento progresivo de estabilidad neuronal que viene siendo lo del glutamato. Y no se pierde la conciencia porque es pre a una convulsión y no hay riesgos principales, pues porque no se ha desencadenado la convulsión como tal. En el aura dura segundos, que es también pre, que es una sensación epigástrica o como un déjà vu, luces, un hormigueo que refieren los pacientes. En esta hay una descarga focal inicial, iniciada en la corteza cerebral, y igual el estado de conciencia también no se pierde. En la fase tónica y clónica es cuando ya está la convulsión, es como en el trance, que es cuando les está presentando la convulsión, que vuelvo a repetir, no todos los tipos de convulsiones presentan estas 5 fases. Y el postictal es posterior a la convulsión. Pues ahí dice lo que se manifieste. Aquí algo que quiera comentar, maestra, o que me haya No, faltado. no, Gaby. A ver, déjeme leerlo de Bueno. nuevo todo. Permítame. Ujú. No, no, ahí está bien explicado con este cuadro. Continúa, Gaby. Gracias. Aquí es lo que les mencionaba, que no todas las convulsiones presentan todas las fases. Como un decir, o un ejemplo, las crisis focales pueden quedarse en solo en aura, que es antes de la convulsión, y en las de ausencia no tienen fase tónica ni clónica. Eh, y en el estado epiléptico, la crisis epiléptica no puede presentar una recuperación, que es la fase postictal, que es ya posterior a la convulsión, ya que puede estar convulsión tras convulsión, así pues. Ok. Mm, diversos factores pueden facilitar la hiperexcitabilidad del neuronal. Los trastornos metabólicos alteran potencialmente la membrana, las lesiones estructurales generan focos epitógenos, perdón, y la suspensión brusca de medicamentos disminuye la inhibición cerebral. Una crisis convulsiva puede ser multifactorial, desde el simple hecho de no dormir bien, puede presentar una persona con una crisis convulsiva, hasta de una manera metabólica, tóxica o farmacológica y estructurales, que ya vienen siendo como los físicos, cuando hay un traumatismo craneoencefálico, tumores, eventos cerebrovasculares. Pues sí, en sí, lo que quiero dar a entender que puede ser, es multifactorial, no como tal de un solo desencadenante. Ok, muy bien. Este,
Existen grupos específicos de personas que tienen mayor riesgo de presentar una crisis convulsiva debido a sus alteraciones estructurales, metabólicas o funcionales en el sistema nervioso central. Es, eh, Algunos de los que les mencionaba anteriormente, pues son antecedentes de epilepsia, alguna lesión cerebral previa, trastornos metabólicos, infecciones del sistema nervioso central o consumo o abstinencia de sustancias. En niños, la fiebre puede provocar convulsiones debido a la inmadurez del sistema nervioso y en adultos mayores la causa más frecuente, perdón, son eventos vasculares y enfermedades neurodegenerativas, que son los grupos etarios con mayor riesgo, que vienen siendo los pequeñitos y los adultos mayores. En los niños, los que más presentan o los que epidemiológicamente son desde los 6 meses hasta los 5 años por motivos de fiebre, pues. Eh, el tratamiento farmacológico inicial, en primera línea son las benzodiazepinas, que puse como por ejemplo el diazepam, el lorazepam y el midazolam. Estos medicamentos son cuando está presente la convulsión y se pueden administrar, si no funcionan en la primera vez, o sea, pueden seguirse administrando, ah, ay, no sé cómo decirlo, pues hasta que surga efecto, pues. Ok, Y si hasta la que ya se crisis estabilice el continúa, paciente, ¿cómo, perdón? hasta que se estabilice el paciente. Ajá. No sé si les ha Ok, tocado cuando están laborando que llega un paciente con crisis convulsivas y hasta 4 o 5 diazepam se los ponemos, que también es riesgoso porque después podemos deprimir al paciente, pero pues en su momento sí. Y si la crisis continúa mayor a 5 minutos, que ya se considera como un estado epiléptico, están la fenitoína, el ácido valproico y el levetiracetam, que también leí que estos medicamentos son como de segunda línea para estar en control, no como tanto para tratar la inmediata emergencia, sino como para tener un control. No sé si me equivoco. Estoy en un error, maestra. No sé si me quiere ayudar en esto del tratamiento. O ok, su ella, ahorita, no sé. ahorita comento al final. Continúa y ahorita Ah, ok. doy un repaso de eso. Como ya les mencioné, una crisis convulsiva es multifactorial y sí es importante tratar como emergencia la crisis convulsiva, pero también ver el tratamiento según la causa. Si es metabólico y llegó el paciente convulsionando, pero porque tiene una hipoglucemia, también es de emergencia tratar el problema causante de la crisis convulsiva para que ya no se pueda, se vuelva a presentar como, o sea, con el ejemplo, hipoglucemia, administrar glucosa, hiponatremia, con corrección electrolítica y pues control de líquidos y todo eso, infección, antibióticos y en caso de tumor, si el tratamiento es quirúrgico o ver qué procede ahí para que no se vuelva a repetir. El diagnóstico como tal de una convulsión o una crisis convulsiva, también es desde el problema causante, que son estudios de laboratorio en los cuales está la glucosa, los electrolitos, la función renal, gasometría, si hay compromiso respiratorio, que esto asciende más a un estado epiléptico, porque como dura mayor de 5 minutos o las crisis, es una tras otra, el cuerpo está demasiado débil como para responder y hay un desgaste total. En los estudios de imágenes está el ataque cerebral, la resonancia magnética y identificación de lesiones estructurales. Y los encefalogramas detectan la actividad epileptiforme, identifica el foco epileptógeno y ayuda al diagnóstico de epilepsia. Las, compl- la- las complicaciones que puede presentar una crisis convulsiva, son varias. Y como lo mencioné antes, y son más o más graves si son prolongadas, perdón, o recurrentes.
A nivel físico, pues puede presentar un traumatismo craneoencefálico debido a los movimientos en caso de que sea tónico-clónicas, clónicas o atónicas, ya que puede ir caminando, presentar una convulsión atónica y el cuerpo, perdón, pierda el tono muscular y caiga y se golpee en la cabeza. Luxaciones, mordeduras de lengua, broncoaspiraciones. A nivel respiratorio puede presentar hipoxia, apnea transitoria, acidosis respiratoria y edema pulmonar neurogénico. Daño neurológico, pues puede presentar lesión neuronal, perdón, edema cerebral, deterioro cognitivo y déficit neurológico focal. Y pues ya los cuidados de enfermería en una crisis convulsiva, pues la prioridad es la seguridad del paciente, mantener vía aérea, abrir vías venosas periféricas, monitorización neurológica, el vigilar el patrón respiratorio, administrar oxígeno si es necesario. También en dado caso de que se ocupa aspirar secreciones, tener preparado el equipo, las tomas de vacío y tener a la mano el equipo de el carrito rojo en dado de que las complicaciones sean más severas para el paciente, que más bien sería para un estado epiléptico. Y pues ya sería todo, maestro. Ok, muy bien. Vamos a regresarnos a donde dice fisiopatología, Gaby, por favor. Antes. Bueno, lo voy explicando en lo que su compañera proyecta la presentación. Hay que ¿Es eso, recordar en maestro? este momento. ¿Fisiología o Ajá, fisiopatología? no pusiste Ah, fisiopatología, ¿o sí? sí, es este. A O ver. mecanismo fisiopatológico. mm, ok, ahí está bien. Ok, bueno. Entonces, ¿qué me interesa que sepamos? Cómo se origina una crisis convulsiva, ¿ok? Y obviamente qué tipos de crisis convulsiva hay. Hay que recordar que a nivel neuronal y a nivel pues de cerebro se llevan a cabo descargas eléctricas. Estas descargas eléctricas se deben o hay o debe de haber un equilibrio entre lo que es la excitación y la inhibición. ¿Qué quiere decir esto? Entre lo que es los diferentes tipos de neurotransmisores que tenemos, ¿ok? En este caso lo está diciendo aquí su compañera en la diapositiva. Quien se encarga de la excitación para que se lleve a cabo la despolarización de las células va a ser el glutamato. Pero quien se va a encargar de que la excitación de las células no sea demasiada va a ser los GABA, ¿ok? En este caso, eso es fisiológicamente. Pero cuando la despolarización es demasiada, ¿qué quiere decir aquí? Que cuando hay mayor incremento de producción de glutamato y menor producción de GABA, va a producirse una crisis compulsiva, ¿ok? Porque no hay quien inhiba o quien le diga hasta aquí debes de producir para que no causes problemas. Entonces, si tenemos demasiado glutamato, la GABA pues se va a quedar corta. ¿Qué va a hacer? Que me va a despolarizar demasiado a la célula y me va a producir una crisis compulsiva en el paciente. ¿Ok? Esto es lo que pasa. Ahora, es aquí, ya que sabemos la fisiopatología de manera rapidísima, es lo único que me interesa que sepamos, nos vamos a pasar en este caso a lo que es el tratamiento. ¿Por qué? Porque el tratamiento va a ser, como lo mencionaba su compañera, ¿en base a qué? En base a qué canal, qué neurotransmisor se esté desencadenando demasiado o me esté causando la hiperpolarización de la célula, ¿ok? Por eso, vámonos al tratamiento, Gaby. Por eso el tratamiento vamos a tener que va a ser sobre la causa que me lo esté originando, ¿ok? Ahora, para esto tenemos que la crisis se puede dar
por canales de sodio, por canales de calcio, por ya vimos en este caso el exceso de lo que son la disminución, perdón, de lo que es el GABA, ¿ok? Por lo tanto, ¿qué va a pasar? Bueno, que yo voy a poder dar medicamentos que inhiban los canales de sodio. ¿Qué ejemplo tenemos? Carbamazepina, fenitoína, valproato. Esos fármacos van a inhibir los canales de sodio y van a hacer que, ¿qué? Que el fármaco se una a los canales de sodio y estos, como son dependientes del voltaje, van a cerrarse, haciendo que no haya una hiperpolarización. ¿Ok? ¿Qué ejemplo tenemos? Vuelvo a mencionar, en los inhibidores de canales de sodio tenemos fenitoína, carbamazepina y valproato. ¿Ok? Esos dos que tenemos principalmente y el otro que faltó. Luego tenemos fármacos que se encargan de inhibir a los canales de calcio. ¿Esto qué va a hacer? Que el calcio va a intervenir en la liberación del neurotransmisor. ¿Ok? Y cuando inhibe la liberación del neurotransmisor, va a dar paso a la despolarización continua de la membrana. Y aparte de esto, va a hacer que los cambios de la descarga no sean demasiado, o sea, no se hiperpolarice. ¿Qué me va a pasar en el paciente? Que no va a volver a regresar la crisis convulsiva o se va a interrumpir. ¿Qué medicamentos tengo en la inhibición de los canales de calcio? Vuelvo a tener valproato y voy a tener no, nada más valproato, sí, nada más valproato, ¿ok? Es el que voy a tener como inhibidor de los canales de calcio. Tengo también fármacos que se encargan de aumentar esa producción de los GABA. Recordemos que los GABA están disminuidos. Entonces, tengo fármacos que se van a encargar de incrementar la producción o de aumentar la inhibición de los GABA. Para esto, voy a tener lo que son las benzodiazepinas, principalmente como ejemplo, ¿ok? ¿Qué va a hacer? Obviamente ya no hay que explicarlo demasiado, ¿no? Sabemos que estos al incrementar van a hacer que se inhiban esos canales que se están hiperpolarizando y que haya un equilibrio, ¿ok? Y también tengo otro tipo de anticonvulsivo, como lo que podrían ser los que inhiben la excitación de la glutamatergina, me parece que se llama así. A ver, déjenme buscarlo, si les estoy dando la palabra correcta. Aquí se los escribo, ¿ok? Es glutamatérgica, así se llama, inhibición de la excitación glutamatérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que lo que es el ácido glutámico va a inhibir su producción o va a ser muy limitada su producción. Esto va a hacer de qué? Que tenga el efecto de bloquear a la recepción de eso que se está produciendo en exceso. ¿Ok? ¿Qué me va a pasar en esta parte? Que en respuesta va a ser que no haya una hiperpolarización, que haya mejor dicho, una repolarización neuronal y va a hacer que, ¿qué? Que no se presente la crisis convulsiva. ¿Ok? ¿Qué ejemplo tenemos en este caso? En este caso tenemos el fármacos como la motrígica, ajá, que es el que en este caso es inhibidor de la excitación glutamatérgica. Pero los que más en este caso vamos a utilizar son los inhibidores de canales de sodio, inhibidores de canales de calcio, inhibición de
aumento de la inhibición de los GABA y tengo inhibición de la excitación glutamatérgica, ¿ok? Esos van a ser la clasificación de los fármacos que vamos a utilizar principalmente en una crisis convulsiva. ¿De qué va a depender qué tipo de fármaco se le va a dar al paciente? De qué me esté originando esa crisis convulsiva, ¿ok? Pero ya sabemos que los principales que se colocan, pues son en este caso el diazepam, ¿ok? Hasta aquí, dudas con crisis convulsiva, No, maestra. ¿no? Ok. Los demás, Harumi y Cipriano, ¿sí entendimos lo de los fármacos? ¿Por qué? Sí, maestra. ¿Sí? Cipriano, Sí. ¿sí entendimos? Ok. Les voy a pasar un documento más tarde que nos habla acerca de los antipilépticos o los anticonvulsivos que tenemos y cómo es que actúan y qué tiene que ver con la fisiopatología que acabo de explicar. ¿Ok? Esto es muy rápido, la verdad es que es muy entendible una crisis convulsiva y no necesito que sepan otra cosa más que eso. Cómo se produce, qué fisiopatológicamente, qué hay de desequilibrio y obviamente los fármacos, cómo van a actuar en ese desequilibrio. Por lo tanto, pues sí me interesa que entendamos lo que son la clasificación de los fármacos para que sepamos cómo van a interactuar en el paciente. ¿Ok? Continúa, Gaby. Gracias. Maestra, pues ya sería todo. Ah, ok. ¿Te tocó únicamente crisis convulsiva? Sí, Ok. Bueno, gracias, Gaby. ¿Quién más sigue? ¿Harumi? Mande, maestra. Te toca exponer también, ¿verdad? Sí, pero creo que iba alguien antes que yo, pero no sé quién. Sí, va alguien, pero no se han conectado más. Se desconectaron otros compañeros ahorita, no sé por qué. Y y pues no están aquí, no sé. Porque Ah, falta está bien, crisis entonces. psicótico, falta traumatismo, pero no se conectaron sus compañeros. ¿Ok? Continúa Harumi y ya vamos a ver si se conectan, si no, pues ya yo les doy esos temas. Ah, está bien. ¿Sí? Gracias. Nomás deje encuentro la función. Ah. Sí está bien, Harumi, no te preocupes, gracias. ¿Sí se ve, maestra? No, Harumi, todavía yo no lo alcanzo a ver.
Creo que ahí ya se ve. Sí, ya se ve. Sí, Nada más, pásate ya, a tu ya se ve. presentación. Harold, ándale. Gracias. Bueno, a mí me tocó el tema de la presión intracraneal. Vamos a verlo rápido, sobre todo pues para no llevarnos tanto tiempo porque hay más compañeros que tienen que exponer. Vamos a empezar con la definición, lo vamos a definir tal cual como una presión que se ejerce dentro del cerebro, bueno, dentro de la cavidad craneal por el contenido intracraneal. Vamos a entender que nuestro contenido va a ser la parénquima cerebral, la sangre y el líquido cefalorraquídeo. Nos vamos a ir directo a la fisiopatología. La fisiología normal intracraneal. Como ya les comenté, el contenido intracraneal lo vamos a dividir en tres, que es la parénquima cerebral, que ocupa el 80%, el líquido cefalorraquídeo, que necesita el otro 10%, y la sangre arterial o venosa, que necesita el otro 10%. Cuando tenemos un equilibrio entre estos tres dentro de nuestro compartimento craneal, vamos a tener una presión intracraneal fisiológica, que va a oscilar entre 7 y 15 milímetros de mercurio. Tenemos que tener en cuenta que nuestra cavidad craneal tiene dos características muy importantes, es cerrado y no distensible. Quiere decir que no se va a expandir para nada. ¿Hasta aquí alguna duda? Bueno. Vamos a hablar de la No, Haru, doctrina está de bien. Monroe-Kelly. Esta doctrina nos menciona y nos establece que nuestro volumen siempre va a permanecer constante, o sea, siempre va a ser un 100%, por lo que si alguno aumenta, los otros van a tender a disminuir para que se mantenga en un 100%. Vamos a ver tres mecanismos muy importantes, que es la autorregulación del flujo sanguíneo, la autorregulación del volumen y la distribución del líquido cefalorraquídeo, que son los primeros mecanismos en activarse al momento de haber algún cambio dentro de nuestra bóveda craneal. Vamos a empezar con la autorregulación del flujo sanguíneo. Este es un mecanismo mediante el cual nuestro cerebro va a mantener un flujo sanguíneo a pesar de cualquier cambio en la presión arterial media. Este proceso lo vamos a lograr a través de vasoconstricción cuando la presión aumenta y vasodilatación cuando esta disminuye. Gracias a este sistema, pues vamos a tener un aporte continuo de oxígeno y glucosa y así vamos a evitar elevaciones bruscas en el volumen sanguíneo y en la presión intracraneal. Vamos a tener la regulación del volumen sanguíneo. Es importante saber que son diferentes. Una es el flujo y la otra es el volumen. Esta la vamos a definir como, eh, esta más bien se va a regular principalmente por el tono vascular cerebral y la presión parcial de dióxido de carbono. Nosotros sabemos que el CO2 nos va a actuar como un vasodilatador. Entonces, cuando tenemos pues sí, cuando tenemos el aumento del CO2, vamos a tener una vasodilatación cerebral y vamos a tener una elevación del volumen sanguíneo. Por ejemplo, en una hipocapnia, pues vamos a tener el efecto contrario, vamos a tener vasoconstricción y vamos a disminuir el volumen intracraneal. Este mecanismo nos va a ayudar para ajustes rápidos que nos van a influir directamente en la presión intracraneal. Entonces vamos a entender que si tenemos mayor CO2, tenemos vasodilatación y tenemos mayor volumen sanguíneo y mayor presión intracraneal. Si tenemos menor CO2, vamos a tener vasoconstricción, menor volumen sanguíneo y menor presión intracraneal. Con la dinámica del líquido cefalorraquídeo. Nosotros sabemos que el líquido se produce principalmente en los plexos coroideos, como podemos ver aquí, y nos va a circular a través del sistema ventricular para ser reabsorbido por las vellosidades aracnoides. Cuando hay un pequeño aumento de cualquiera de los volúmenes que ya mencioné, el primer mecanismo que se va a activar va a ser este. ¿Por qué? Porque el líquido cefalorraquídeo va a empezar a desplazarse hacia el
canal espinal y va a ser el primer mecanismo compensatorio que se va a activar, además de los anteriores. ¿Hay alguna duda? No, Haru, hasta ahorita No, todo bien. Harumi, continúa. Vamos a tener un término que se llama complacencia intracraneal. En ese término es donde vamos a englobar los anteriores tres. ¿Por qué? Porque la complacencia intracraneal la vamos a definir tal cual como la capacidad intracraneal para adaptarse a estos pequeños aumentos de volumen, sin generarnos un aumento significativo en la presión. Cuando, como ya lo mencioné, cuando tenemos fases iniciales, el primer mecanismo va a ser el desplazamiento del líquido cefalorraquídeo y la reducción del volumen sanguíneo venoso, que nos van a permitir mantener una presión estable. Es importante saber que tenemos que tener o priorizar un equilibrio entre presión intracraneal y la perfusión cerebral. La perfusión cerebral nos va a representar la fuerza que permite el flujo sanguíneo hacia el tejido y se va a calcular mediante esta fórmula que tenemos aquí, que es presión de perfusión cerebral va a ser igual a presión arterial media menos presión intracraneal, que tengo aquí en este esquema de aquí, como más explícito. Y con relación a esto vamos a entender que la perfusión cerebral va a depender del equilibrio entre la presión intracraneal y la presión arterial media. Si tenemos una presión intracraneal elevada, vamos a tener una presión de perfusión cerebral menor, entonces vamos a tener menor flujo sanguíneo y vamos a tener una isquemia cerebral. Cuando tenemos una presión arterial media disminuida, vamos a tener lo mismo, presión de perfusión cerebral disminuida y va a provocar una hipoperfusión cerebral. Entonces, entendiendo todo esto, vamos a saber que si nuestra presión intracraneal fisiológica se ve alterada, pues nos va a resultar una hipertensión intracraneal, que es cuando cualquiera de los componentes intracraneales aumente en volumen dentro de nuestro cráneo rígido. Aquí tenemos que mayor de 20 milímetros de mercurio va a ser hipertensión intracraneal. En un adulto lo fisiológico hay bibliografías que lo manejan de 7 a 15, hay otras que lo manejan de 10 a 15. Después de esto vamos a tener lo que es la cascada que caracteriza esta hipertensión intracraneal. Cuando tenemos nosotros el agotamiento de estos tres mecanismos compensatorios, cualquier incremento pequeño de volumen nos va a generar elevaciones demasiado abruptas en la presión intracraneal, lo que nos va a marcar un inicio de la descompensación intracraneal y el deterioro de la perfusión cerebral. ¿Hay alguna duda? Continúa, Harumi. Vamos bien. Bueno, cuando estos mecanismos se agotan, lo voy a explicar. Aquí el esquema está lo mejor entendido que pude dejarlo. Cuando estos mecanismos se agotan, el incremento de esta presión nos va a disminuir la presión de perfusión cerebral. Como consecuencia de esto, el flujo sanguíneo cerebral pues va a reducir, nos va a generar hipoxia y nos va a disminuir el aporte de glucosa. Cuando esta situación se altera o nos altera el metabolismo neuronal, que sabemos que es aeróbico, nos va a desencadenar la cascada isquémica cerebral que nos caracteriza esta patología. Cuando tenemos la hipoxia cerebral, se va a reducir la producción de ATP en las neuronas y nos va a provocar la disfunción de las bombas iónicas. Como podemos ver aquí, es la de sodio y la de potasio. Y como resultado de esto, pues vamos a tener una acumulación de sodio y de agua en el interior de nuestra célula, que nos va a producir un edema citotóxico. El aumento de este volumen celular nos va a incrementar aún más el volumen intracraneal que ya tenemos y nos va a contribuir a una elevación progresiva de la presión intracraneal. Cuando ya
aquí como ya tenemos el esquema. Ay, nomás no sirve esto. Pues nos va a generar una isquemia. La isquemia nos va a producir más inflamación y nos va a provocar una disrupción de la barrera hematoencefálica, lo que nos va a permitir extravasación de proteínas plasmáticas y líquido hacia el espacio intersticial. Este fenómeno lo vamos a conocer como edema vasogénico. Este edema nos va a incrementar todavía más el volumen del tejido cerebral y nos va a agravar la hipertensión intracraneal. Para este punto, como podemos ver aquí, tenemos un circulito que dice círculo vicioso, es donde se activa. ¿Por qué? Porque cuando se eleva la presión intracraneal, se va a establecer este ciclo patológico donde incrementa la presión intracraneal, esta nos va a reducir la perfusión cerebral, esta nos va a generar más hipoperfusión, que nos va a generar isquemia, la isquemia va a aumentar el edema y así va sucesivamente. Si nosotros no corregimos esta situación en este punto, vamos a llegar a lo que es la fase terminal, ¿no? A la falla global de la homeostasis cerebral. ¿Por qué? Pues en etapas avanzadas la presión intracraneal nos va a superar la presión arterial media y nos va a ocasionar un colapso de la perfusión cerebral, lo que nos va a ocasionar una necrosis neuronal por la isquemia global que ya se provocó y vamos a tener desplazamiento de las estructuras encefálicas como una herniación cerebral y tal cual la muerte encefálica. ¿Hay alguna duda? Vamos a iniciar con la epidemiología. Nosotros tenemos que entender que la más bien la hipertensión intracraneal no es una patología como tal, sino una complicación de una patología adyacente. Tenemos lo que nos va a desencadenar, los traumatismos craneoencefálicos, las hemorragias intracraneales, los tumores cerebrales, la hidrocefalia, la meningitis y los accidentes cerebrovasculares. Vamos a tener en cuenta que en adultos menores de 45 el TCE va a ser el principal causa de hipertensión intracraneal y en adultos mayores siempre la etiología va a ser vascular y tumoral. Tenemos 3 filas de factores de riesgo, que son los neurológicos, como ya mencioné, traumatismos, hemorragias, tumores, edemas. Los sistémicos, que son la hipoxia, la hipercapnia, la hipotensión, la fiebre, convulsiones. Y pues lo iatrogénico, ¿no? Que las posiciones inadecuadas, ventilaciones mecánicas con un PEP elevado para la patología que ya tenemos, la sobrecarga hídrica y la manipulación frecuente del paciente. Nosotros sabemos que la aspiración de secreciones ya no se hace por rutina. Vamos a tener 2 tipos de clasificación, según los valores de 7 a 15, que es lo normal, elevaciones leves de 16 a 20, moderada de 21 a 30 y graves mayores de 30. Y según etiología primaria, que son las lesiones directas, como el traumatismo, los tumores o las hemorragias, y secundarias como consecuencia de alteraciones sistémicas, como la hipoxia, la hipercapnia, la sepsis, etc. Manifestaciones clínicas. Vamos a tener 3 fases. La inicial nos va a provocar cefalea, náuseas y vómito, visión borrosa o diplopía, cambios en el nivel de conciencia, irritabilidad o somnolencia. También vamos a tener fase intermedia, que son las pupilas anisocóricas, la respuesta de Cushing y el déficit neurológico focal. Cuando ya tenemos una fase tardía, vamos a entender que nuestro paciente ya está en la falla global. Vamos a tener la tríada de Cushing, que aquí tengo una imagen de la que es, el coma, los signos de herniación cerebral o la muerte encefálica. Las maneras de diagnóstico, vamos a tener lo que es la evaluación clínica. Nosotros ya conocemos la escala de Glasgow, la evaluación pupilar, la monitorización
neurológica continua, los estudios de imagen, que son las TAC, las resonancias magnéticas o monitorización invasiva. Tenemos lo que es el catéter intraventricular o el sensor intraparenquimatoso. Aquí arriba tengo una imagen de los dos que podrían ser. Vamos a tener el tratamiento, pues medidas generales, ya los conocemos, cabeza elevada a 30 grados, oxigenación adecuada, normocapnia, esto lo vamos a ver con las gasometrías arteriales, control de temperatura, sedación y analgesia en caso de ser necesario, el farmacológico, la osmoterapia, nosotros ya conocemos lo que son las soluciones hipertónicas, el mannitol, sedantes, propofol, midazolam, anticonvulsivos, profilácticos si es necesario y los corticoides. Un paréntesis aquí, los corticoides no se usan en traumatismo craneoencefálico. Y los tratamientos quirúrgicos, que son los drenajes ventriculares, la craneotomía y la evacuación de hematomas. Tenemos pues cuidados propios de enfermería, la monitorización neurológica, el manejo postural, cabecera a 30 grados, alineación cabeza-cuello, evitar compresiones tubulares, el control hemodinámico y el respiratorio. Vamos a tener el control metabólico con las glucometrías, el balance hídrico, la prevención de estímulos nocivos. Vuelvo a repetir, nosotros sabemos que la aspiración de secreciones ya no se hace de manera rutinaria, es cuando el paciente lo necesita. Hay que minimizar ruidos, manipulaciones excesivas, evitar la tos o la maniobra de Valsalva y pues cuidados del sistema de monitoreo de la presión intracraneal, que sería mantener el sistema permeable y verificar el nivel de referencia. Y sería todo. ¿Ahí me escuchan, chicos? Porque no, creo que no me escuchaban. ¿Sí me escuchó? ¿Gaby? Sí, sí, ok, gracias. Bueno, Sí, maestra, sí ahí se escucha. llegaste tu presentación, luego, Harumi. Ok, bueno, vamos a dar un resumen entonces de lo que es la hipertensión intracraneal, ¿ok? Ya nos hablaba un poquito acerca de su compañera de qué es la PIC, cuánto es lo normal. Y en este caso, gracias, Jeremy. En este caso, pues ya nada más hay que recordar que, pues, ¿qué es la hipertensión intracraneal? Pues que va a ser en este caso la elevación de esa presión craneal que se está presentando a nivel de lo que es el parénquima cerebral, ¿no? En este caso, sus etiologías pueden ser distintas, ¿ok? Pueden ser desde una etiología congénita hasta una etiología adquirida. Y también va a variar demasiado lo que son, en este caso, las manifestaciones que presenta el paciente. Puede tener manifestaciones desde lo que son cefaleas leves hasta manifestaciones como pérdida del estado de la conciencia, ¿ok? Que eso es muy importante que evaluemos en el paciente. En este caso, vamos a decir que una de las causas que va a tener en este caso, o que me va a originar una hipertensión intracraneal, van a ser esas causas primarias o causas intracraneales y pueden ser causas secundarias o causas extracraneales. Nos vamos a ir con las intracraneales. En el caso de las intracraneales, vamos a tener traumatismos, vamos a tener tumores cerebrales, vamos a tener
accidentes vasculares principalmente de tipo isquémico. Vamos a tener hemorragia intracerebral no traumática. Puede ser a lo mejor por un aneurisma cerebral que se haya roto, ¿no? O una hemorragia también. Vamos a tener hipertensión intracraneal idiopática. Vamos a tener entre causas primarias también hidrocefalia. Hay que tener mucho cuidado en los pacientitos pediátricos entonces. Y meningitis, que es otra causa, otra enfermedad un poquito más frecuente que se presenta, que me va a causar o me va a desencadenar las causas intracraneales, ¿ok? Seguido de eso tenemos las causas secundarias o extracraneales, que ¿cuáles van a ser? Podemos tener hipoventilación. ¿Qué quiere decir esto? Pacientes que a lo mejor hayan presentado cuadros de hipoxia o hipercapnia. Vamos a tener pacientes con obstrucción de las vías respiratorias. Vamos a tener pacientes con trastornos metabólicos. Vamos a tener a pacientes con crisis convulsivas, pacientes con edema cerebral o pacientes con lo que es obstrucción del flujo venoso, ¿ok? Que son extracraneales, pero que me van a afectar, quieran o no, esos componentes en el cerebro que me está haciendo, en este caso, pues, que me haga que se eleve esa presión intracraneal, ¿ok? Entonces, el aumento de la presión que se está ejerciendo en este caso en el cerebro es significativo ¿a qué? A la presión que se ejerce entre el cerebro y sobre las estructuras intracraneales. Esto es lo que me va a desencadenar las manifestaciones que ya mencionó Harumi y que acabo de decir yo, ¿ok? Entonces, en este caso, dentro de la fisiopatología que acababa de explicar Harumi, que me gustó mucho el cuadrito que presentó, pues nos está diciendo, ¿no? Que el aumento de la PIC está relacionado entonces a la compresión directa de lo que es en este caso, pues mi cerebro, ¿ok? ¿Qué vamos a decir en este caso? Hay que valorar la dinámica de entrada y la dinámica de salida de lo que son en este caso mis componentes para yo ver que el paciente no entre en una hipertensión intracraneal, ¿ok? Entonces, también la fórmula está muy bien. ¿Cómo vamos a sacar la presión intracraneal? Pues fácil. Es la presión arterial media menos la presión intracraneal y eso es lo que me va a dar, perdón, la presión de perfusión cerebral. Para yo estar valorando en este caso, pues cómo se va a encontrar mi paciente en ese momento, ¿ok? Recordando que la PIC normal en el paciente adulto va a oscilar aproximadamente de 10 a 20 centímetros de agua. ¿Ok, chicos? Entonces, en este caso, ¿qué me interesa que sepamos? Pues obviamente conocer la historia clínica del paciente, hacer en este caso la evaluación de lo que es un examen físico exploratorio, indagar mucho en la historia clínica para que nosotros podamos valorar en este caso qué se está presentando en el paciente. ¿Ok? ¿Qué más? Bueno, vamos a utilizar como método de diagnóstico la evaluación inicial, las pruebas complementarias, vamos a utilizar estudios de neuroimagen para valorar en este caso la anatomía cerebral y que nos pueda explicar o mostrar en este caso lo que son algunas anomalías estructurales y nos va a ayudar a detectar los signos de presión intracraneal elevada, ¿ok? Dentro de esas, pues ya podemos tener lo que es la TAC o podemos tener la resonancia magnética, ¿ok? En estudios de imagen vamos a tener esos dos principales. Importante valorar la escala de coma de Glasgow para ver el deterioro neurológico que tenga mi paciente, ¿ok? Recordando que un deterioro neurológico me está indicando que la presión intracraneal está siendo demasiada, ¿ok? Algo muy importante, la evaluación pupilar. En este caso, la evaluación pupilar, pues es por la compresión que se puede estar dando en el nervio óptico.
Entonces, si hay mucha compresión en el nervio óptico por esa presión que se está ejerciendo dentro del cerebro, pues obviamente, hablando de las pupilas, pues van a estar alteradas, ¿ok? Y la monitorización neurológica continua, que es dentro de la escala de Coma de Glasgow y la evaluación pupilar. Ya me hablaba su compañera acerca de la monitorización invasiva, que es a través de lo que es un catéter intraventricular, perdón, y lo que son los sensores intraparenquimatosos, que me va a ayudar en este caso, pues, con ese método diagnóstico, ¿ok? Hasta aquí, dudas, preguntas que tengan. No, maestra, todo bien. Cipriano, De momento no. ¿no? Ok. Entendimos muy bien hipertensión intracraneal, opresión intracraneal y crisis convulsivas. Pues así de que se quede grabado el mismo día de hoy, no, pero sí, sí, más claro, maestra. Sí, se entendió. Ok. Gracias, Gaby. Muy bien, Harumi, Gaby, gracias. Ok, Cipriano, tendrás por ahí la lista de tus compañeros de las exposiciones? ¿En cómo habíamos quedado? Porque, ¿qué crees que a mí ya no me aparece en el chat? ¿Ves que habías mandado la foto, Cipriano? Y ya no la Deme un tengo yo. segundo para buscarla. Ok, gracias. ¿O alguien que la tenga? Tenía 17 años cuando sí, acababa de graduarme de high school. Entonces él llegó a cantar a la iglesia que yo asistía. Lo conocí y para mi entonces de 17 años era una niña. Yo tenía mis planes de irme a la universidad, ya tenía Gaby, ¿me a la ayudas con tu universidad que me iba a micrófono? ir, que era en el estado de Washington. Y no, pues, Gracias. Se la mandaré por WhatsApp. Gracias, Cipriano. Ok, bueno, de acuerdo a lo que a la lista que tenemos, Rosario tenía que exponer eje hipotálamo hipófisis, ¿ok? Traumatismo craneoencefálico, Robert tenía que exponer. Estado epiléptico, Cintia tenía que exponer. ¿Saben algo de sus compañeros, chicos? No, maestra, ni idea. No, porque son 3 temas todavía que faltan y son importantes. Bueno, voy a buscar una imagen para explicarles lo más rápido que podamos y para que se entienda lo que es eje hipotálamo hipófisis, ¿ok? ¿Por qué es importante que lo entendamos? En este caso, porque, bueno, es algo que van a estar trabajando siempre, ¿no? Con hormonas y demás tipos. Entonces, déjenme buscar una imagen para que la entendamos. Recordando en este caso que el eje hipotálamo hipófisis es muy importante porque no, ellos son los encargados de liberarme hormonas a las glándulas principalmente endocrinas, ¿ok? ¿Cuáles van a ser estas? Tiroides, glándula suprarrenal, gónadas femeninas y masculinas, como es ovario y testículos, ¿ok?
se van a estar encargando de liberar también en lo que es riñón, glándulas mamarias, útero, ¿ok? En el caso de la paciente embarazada o en glándulas mamarias, en el caso de la paciente que esté en una etapa gestacional o incluso en lo que es un periodo puerperal, ¿ok? Entonces déjenme ver una imagen para que le expliquemos. Y también recordando que las hormonas son las encargadas en este caso de que haya una homeostasis, ¿ok? Entonces, les voy a mostrar una imagen. Me dicen cuando ya la puedan ver. ¿Ahí ya la pueden ver? Sí, maestra, ya se ve. Sí, ok. Bueno, entonces, eje hipotálamo, hipófisis glandular, ¿ok? ¿Qué me quiere decir esto? Va a ser el sistema que se va a encargar de lo que es la regulación endocrina o neuroendocrina, que se va a encargar de las diferentes partes de mi cuerpo o de la fisiología del cuerpo. En este caso, se van a encargar estas glándulas y estas hormonas de hacer que crezcamos, que haya metabolismo, que se lleve a cabo la reproducción, que se lleve a cabo la respuesta de estrés en el caso del cortisol. ¿Ok? O las que van a estar reguladas principalmente con lo que es, ya mencionábamos, la homeostasis del cuerpo. Tenemos en este caso, nosotros, hablando de anatomía, lo que es el hipotálamo, ¿ok? El hipotálamo se encuentra por arriba de lo que es la hipófisis. En este caso, el hipotálamo va a producir hormonas específicas. Ojo, ¿qué hormonas va a producir por sí solo el hipotálamo? Va a producir, en este caso, CNRH, que me va a desencadenar que se lleve a cabo lo que es la producción de la hormona folículo estimulante y luteinizante. Vamos a tener la liberación de hormonas como la TRH o la que es hablando de la tiroides, que me van a desencadenar que se produzca en este caso la T3, T4 y TSH, ¿ok? Tenemos la CRH, tenemos lo que es la gonadina, ¿ok? Aquí lo voy a hacer un poquito más de eso. Entonces, el hipotálamo o el eje hipotálamo hipófisis se encarga de qué? El la producción de hormonas. Esta producción de hormonas, ejemplo, vámonos con el eje hipotálamo hipófisis gonadal o ovarios, ¿no? El hipotálamo va a cegar ¿qué cosa? ¿No? Bueno, el hipotálamo va a agregar GNRH. La GNRH va a hacer que se produzca en el hipotálamo, pero después va a viajar a través de lo que es la microcirculación. A través de la microcirculación sale la GNRH y va a irse a la hipófisis, ¿ok? Principalmente se va a ir a la hipófisis anterior. La hipófisis anterior, ay, perdón, vamos a tener que se va a formar en TH y LH o folículo estimulante y luteinizante. En este caso, una vez que se convierte de GNRH a folículo estimulante y luteinizante, van a emigrar y van a salir a través del sistema portal o la microcirculación y van a llegar a las gónadas femeninas y masculinas. Una vez que la adenohipófisis libera esas hormonas, la luteinizante y la folículo estimulante van a llegar entonces a testículo y ovario. En el caso de la mujer, en el ovario va a desencadenarme que se lleve a cabo lo que es el ciclo ovárico para que se produzca un óvulo maduro, ese óvulo maduro se rompa, ocurra la ovulación y posteriormente la paciente presente su ciclo menstrual o un embarazo.
En el caso del hombre, la folículo estimulante y la luteinizante van a hacerme que en el testículo me produzca andrógenos y que se lleve a cabo lo que es la espermatogénesis, o sea, la producción de espermatozoides, ¿ok? Y ese es un ejemplo del eje hipotálamo-hipófisis. Entonces, tenemos otro ejemplo, como puede ser el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo. ¿Qué me quiere decir en el eje hipotálamo-hipófisis tiroideo? Bueno, en este caso, el hipotálamo me va a segregar TRH. La TRH sale del hipotálamo, se va a la hipófisis anterior o a la adenohipófisis y se va a convertir esa TRH en TSH. La TSH sale de la adenohipófisis por la microcirculación o el sistema portal y va a desembocar en la tiroides. En la tiroides se vuelve a convertir la TSH y ahora se transforma de TSH a T3 y T4. ¿Qué me va a producir en el paciente? La regulación del metabolismo sistémico. ¿Ok? Vámonos con otro ejemplo, las glándulas suprarrenales. ¿Ok? En el caso de la glándula suprarrenal, vamos a tener que el hipotálamo va a liberar CRH. La CRH va a irse nuevamente a la adenohipófisis y en la adenohipófisis va a convertirse de CRH a ACTH. En la ACTH, en la adenohipófisis, la ACTH sale nuevamente por el sistema portal o la microcirculación y va a desembocar en las glándulas suprarrenales. En la glándula suprarrenal, esa ACTH se va a convertir nuevamente, se transforma y ahora se va a segregar en la circulación en forma de cortisol. El cortisol, recordemos que tiene múltiples, ¿cómo se llama? Múltiples, respuestas, principalmente como la respuesta al estrés, la respuesta al metabolismo, la respuesta a la temperatura basal y obviamente la respuesta a aumento de frecuencia cardíaca, tensión arterial, ¿ok? Porque se está haciendo que se excite lo que es el sistema simpático. Y así, cada uno de mis glándulas que voy a tener en el cuerpo humano. Entonces, vamos a ver, aquí en este caso ya está la imagen de todas las glándulas que tengo y cuál es la función que me va a tener o me va a desembocar ese eje hipotálamo hipófisis glandular. ¿Okay? Vuelvo a repetir, ¿cuáles son las glándulas principales que va a tener este eje hipotálamo hipófisis? Tiroides, suprarrenal, gónadas, glándulas mamarias, útero y riñón. Principalmente eso, tenemos también hueso o sistema musculoesquelético, que estamos hablando de hueso y músculo, ¿ok? Entendimos de manera rápida eje hipotálamo hipófisis. ¿Sí entendimos, chicos, chicas? Yo en lo personal Sí, ocuparía maestra. repasarlo. Ok, Cipriano, ahorita vuelvo a explicarlo, ¿ok? Ahora, vamos a ver qué hormonas libera el hipotálamo. Les voy diciendo, ¿ok? Les voy dictando. El hipotálamo libera hormonas como la hormona liberadora de tirotropina, que es la que se va a ir a la tiroides, ¿ok? O la TRH. Tenemos otra hormona que es la hormona liberadora de somatotropina. Tenemos también la hormona liberadora de gonadotropina. Tenemos también que el hipotálamo libera hormona liberadora de corticotropina.
que es el que va a liberarme el cortisol. Tenemos también otras hormonas como es la dopamina, somatostatina, oxitocina y vasopresina. Esas son las glándulas que me va a liberar, las hormonas, perdón, que me va a liberar hipotálamo. Vámonos con hipófisis, recordando, chicos, que la hipófisis es el hipotálamo, y del hipotálamo desemboca adenohipófisis y desemboca hipófisis posterior, hipófisis anterior e hipófisis posterior, ¿ok? Entonces, la glándula pituitaria o la hipófisis se divide en dos: adeno o hipófisis anterior y neurohipófisis o hipófisis posterior, ¿ok? Adenohipófisis, ¿qué hormonas me va a producir? ¿Ok? Ahí voy. Adenohipófisis produce hormona del crecimiento, hormona estimulante de la tiroides o TSH, hormona adrenocorticotrópica o ACTH, hormona folículo estimulante o FSH, hormona luteinizante o LH, ¿ok? Y prolactina. Esas son las hormonas que me va a producir la adenohipófisis. Por el otro lado, tengo la neurohipófisis o la hipófisis posterior, que me va a producir oxitocina, vasopresina y nada más. Entonces, neurohipófisis únicamente se encarga de producirme dos hormonas. Vuelvo a repetir, oxitocina y vasopresina, ¿ok? Por eso, si se dan cuenta de la neurohipófisis, desembocan únicamente dos ramitas. Mire, la ramita azul que me dice que va al riñón, que me va a producir la hormona tiroidea resina. Trabajo que hace el riñón, reabsorber, eliminar y demás. En el caso de la oxitocina, también en el caso, perdón, me va a desencadenar lo que es oxitocina, que va a hacer que se vaya al útero o a la glándula mamaria para producirme en el útero la producción de la leche, perdón, en la glándula mamaria la producción de la leche y en el útero la contracción, para que haya en este caso una involución uterina. ¿Ok? Todas las demás hormonas se van a producir en la adenohipófisis. ¿Ok, chicos? Entonces, hipotálamo se encarga, es como la fábrica principal. El hipotálamo es la fábrica principal. Manda esas hormonas a la hipófisis anterior. En la hipófisis anterior, esas hormonas se transforman. Ya que se transforman esas hormonas, van a ser liberadas al órgano o a la glándula que queramos que haga el trabajo. Ya en la glándula que va a hacer su trabajo esa hormona, se va nuevamente a modificar su estructura y es en la que ahora sí va a interactuar en la glándula y va a producir en este caso, la reacción que nosotros queremos. ¿Ok? Y así funcionan entonces, en este caso, eje hipotálamo-hipófisis glandular. Esta imagen me gusta mucho porque está muy entendible, ¿ok? De las hormonas y UCI. Porque me ves y otra. No, esa imagen sí me gusta mucho. Un poquito más claro de cómo funciona eje hipotálamo-hipófisis. No, maestra, todo bien. ¿Sí? Ok, gracias, Jeremy. Gaby, ¿entendimos? Ahora sí un poquito más. Cipriano.
Sí, algo mejor. Ok, gracias. Les voy a mandar un video igual para que lo veamos. Les digo, pues obviamente no les preparé esta clase porque las tenían que dar, pero bueno. em, los demás temas obviamente ya son temas un poquito más complejos, que es crisis epiléptica y es traumatismo craneoencefálico, ¿ok? Qué bueno, pues no lo dieron sus compañeros, ¿ok? Bueno, pues hasta aquí vamos a dejar la clase de hoy, chicos, porque obviamente pues no se conectaron los demás ni me mandaron sus exposiciones. Por lo tanto, pues vamos a terminar en media hora antes de lo normal. La siguiente clase va a ser martes, ¿ok? Que es su examen. Para su examen, recuerden, deben de estar puntuales. Les voy a dejar las 2 horas porque el examen viene muy largo. Me parece que son 40, 50 preguntas, no recuerdo ahorita. Ya tengo el examen hecho. Solamente les pido, por favor, que tengan a la mano un correo electrónico, ¿ok? Un correo electrónico, una computadora, porque si están en teléfono los va a estar desconectando, entonces necesito que estén en una computadora, que sirva su cámara y que obviamente pues estén en un espacio donde yo pueda estar visualizando, ¿ok? Para que les dé las Maestra, dos ¿va a horas. ser igual que la vez pasada? Yo creo que sí, O... Gaby. Ok, ya. Ahora Ah, no. maestra. Ajá. Sí, Cipriano, ¿qué Ah, pasó? nada más para recordarle, ya ve que ya ve que me comenta que tiene que ser con computadora exclusivamente y demás. Ya ve la vez pasada que hicimos examen, yo no pude accesar al examen en la computadora. No sé si recuerde que la única manera en la que pude realizar el examen fue en el teléfono. Voy a intentarlo en computadora. Ya de hecho ya conseguí una, pero para comentarle que la vez pasada no me fue posible accesar por medio de la computadora. Sí, sí, sí. Sí, sí, pero no hay problema. De todas maneras, si como por ejemplo al inicio tenemos alguna problemática con que no les deje ingresar como esa vez pasó, les voy a dar más tiempo para que no se presionen en su examen y para que obviamente pues pensemos en las respuestas. Vienen preguntas abiertas, preguntas cerradas, preguntas de opción múltiple. Entonces no te preocupes, Cipriano. Gracias. De nada. ¿Alguien más? Sus cursos, ¿cómo van con sus cursos? Yo tenía duda de eso. ¿Sí es un resumen y subirlo de la constancia, maestra? Ajá, es un Ah, resumen de una cuartilla, un ujú. resumen de los 3 cursos en una sola cuartilla. O sea, únicamente dígame de qué trata cada uno y listo, de manera rápida. Va a ser como evidencia, fotografía de las evaluaciones pre, trans y post, y al final, lo que es ¿cómo se llama? La evidencia también de su constancia, de cada una de sus constancias que les pedí. Ese trabajo va a ser en computadora, para que obviamente no es un trabajo muy pesado. La mayoría del contenido son imágenes. Y, em, ¿cómo se llama? Y va a ser en formato APA. La computadora les da el formato APA que trae interlineado, el tipo de letra, el tipo de margen. Y únicamente lo convierten en PDF y me lo envían al Classroom. ¿Ok? Muy Maestra, bien. ¿es una ¿Alguien Gracias, más? cuartilla maestra. por los tres? ¿Mande, Jeremy? ¿Es una cuartilla por los tres? Sí, de hecho es casi nada porque ves que el formato APA te da el interlineado de 1.5. Entonces el resumen es casi nada. Nada más con que me digas de qué trata tal curso de manera rapidísima en 2 renglones y listo. Eso es todo. Es que yo le hice una cuartilla por cada uno. No, es uno por los tres. Pero si lo tienes así, no hay problema, Harumi. Ya envíalo para que ya no lo modifiques. Sí, es que lo mandé la semana pasada, pero yo entendí la indicación como si fuera una cuartilla por cada uno. No, pero ya sí déjalo, no hay problema. ¿Sí? Gracias. ¿Alguien más? Gracias.
No, No, yo maestra, en lo todo bien. personal también cuando mandé mis resúmenes fue una cuartilla por tema. Ah, ok, bueno, entonces no pasa nada, Cipriano. O sea, y sí lo mandó, así se recibe para que ya no vuelvan a hacer ningún trabajo, ¿ok? Ahora, sus diapositivas de sus exposiciones las suben todas al grupo de WhatsApp. ¿Sí pueden subir trabajos o no los pueden subir? No les deja enviar mensaje, creo, ¿verdad? No, ya Creo se que no, maestra. modificó. Ok, entonces, por favor, me envían sus presentaciones, este, a mi número privado y ya yo los reenvío al grupo de WhatsApp, ¿ok? Ya nada más les mandan mensaje a sus compañeros, o si no, te mando un mensaje de una vez al grupo para que suban sus exposiciones y me los manden de manera privada y ya yo se los comparta a ustedes en el grupo de WhatsApp para que de ahí puedan estudiar. Va a ser su guía de estudio para este examen, el último, ¿ok? ¿Dudas? No, maestra, hasta ahorita nada. ¿No? Bueno. Pues entonces eso sería todo por la sesión de hoy, chicos. Les digo, terminamos un poquito antes, obviamente, porque faltaron algunas exposiciones. Pero no pasa nada, obviamente se les va a apoyar o ayudar un poquito en su calificación final a los compañeros que expusieron obviamente de manera adecuada y nada más, ¿ok? Ya voy a valorar, depende de cómo estuvo su exposición y su examen, con cuánto los voy a apoyar en esa calificación. Va a ser máximo un punto, ¿ok? Entonces, pues ya creo que un punto les ayuda muchísimo. ¿Les parece? Unos Ok. 5 puntos, maestra. Híjoles. Sí, ¿verdad, Gaby? Bien, entonces, pues esto sería todo por la sesión de hoy. Nos veríamos el martes, por favor, a las 5 de la tarde, máximo, 5:05, para dar indicaciones, que veamos que todo les abra el examen. Obviamente no van a venir temas que no vimos, únicamente los que se vieron en la sesión y nada más, ¿ok? Hasta luego y gracias por conectarse el día de hoy, chicos. Y una disculpa, pues me surgió una situación de emergencia, entonces pues tuve que salir de rápido. Entonces, pero pues ya ahorita estamos reponiendo la sesión, ¿ok? Entonces ya la última clase sería para la siguiente semana y ya terminan lo que es su primer cuatrimestre conmigo, ¿ok? Y estas 4 materias que vimos, ¿ok? Gracias, maestra. Nos vemos. Gracias, maestra. Hasta luego, Gracias. gracias, chicas. Nos vemos. Bonita tarde.